Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat y hoy, 23 de abril del año 2018, debemos comenzar a comentar los hechos de abril de 1965. Para el día de mañana hemos decidido, en lugar de hacer el programa, pasar el que nosotros grabamos con el capitán Mario Peña Taveras, el héroe de abril del 65, que fue el que puso en marcha el movimiento, cuando arrestó al jefe de Estado Mayor del Ejército, que había ordenado el arresto de varios de los militares que estaban comprometidos en el movimiento constitucionalista. Pero tenemos que hablar del movimiento constitucionalista porque mucha gente cree que el movimiento comenzó el 24 de abril, porque ese día, desde el programa Tribuna Democrática, José Francisco Peña Gómez, avisado desde la Jefatura de Estado Mayor que se había puesto en marcha el movimiento contra el triunvirato, lo dio a conocer a la nación. De ahí en adelante, tanto él como varios de sus acólitos han tratado de apropiarse la organización del movimiento, de que él fue el que lo organizó. Algunos de los deslenguados que andan por ahí, que dicen cualquier cosa, y se han inventado que él organizó el movimiento constitucionalista. José Francisco Peña Gómez no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, por una sencilla razón. Él estaba enrolado en la fila de Neyni Barceija, que estaban trabajando para el regreso de Joaquín Balaguer. Y por eso, en lo que se refiere a una reunión que hubo en la playa de Juan Dolio, en esos días previos a abril de 65, aparece Peña Gómez reunido con un grupo de militares y con el doctor Marino Vinicio Castillo. Esa reunión se produjo, con quién se produjo y dónde se produjo, por la sencilla razón de que todo el grupo que estaba ahí estaba comprometido no con el movimiento del retorno de Bosch al poder, sino con el retorno de Joaquín Balaguer. Y los militares que estaban allí eran los del clan de San Cristóbal. Y Peña Gómez estaba allí porque él siempre fue un ahijado de Neyni Barceija. Y esa casa donde se hizo la reunión era de Antonio Martínez Francisco, que era un hombre de la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué se realizó ahí? Ya tendría que explicarlo el doctor Castillo, que fue el que mantuvo relaciones más cercanas con el dueño de la casa. Y en esa reunión fue donde Vincho Castillo dio a conocer que existía ya una preparación de resistir el regreso de Bush de parte de Johnson, el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él dijo ahí que si se intentaba reinstalarlo con un contragolpe, se iba a producir la intervención militar de los Estados Unidos. Eso está en el libro de Víctor Gómez Vergés, en la parte que recoge el testimonio del capitán Boden López. De todas maneras, para la época, esto era un hervidero de conspiraciones y era natural. En primer lugar, porque partiendo de una conspiración, se había asesinado a Rafael Leónidas Trujillo, nada menos el hombre política y económicamente más poderoso del Caribe en esa época.
Y eso todavía no se conocen los entresijos de esa conspiración. Sí se sabe que intervino la Casa Vicini, o sea, en la persona de Giovanni Manuel, o sea, Gianni Vicini, que personalmente hizo gestiones de acuerdo con sus relaciones en Estados Unidos para la conspiración que se organizó reclutando dominicanos, pero dirigidos por la CIA desde la Embajada de Estados Unidos en el país, para despachar al otro mundo a Trujillo. Es decir, que ese grupo de poder económico del norte puso a Trujillo como dictador 31 años, y cuando de alguna manera les resultó inconveniente que siguiera o les resultó conveniente salir de él, simplemente lo mandaron a matar. ¿Por qué? Bueno, porque Trujillo estaba negado a irse del país. Se le había enviado toda clase de recados, y habían llegado algunos amigos norteamericanos que él hizo a darle consejo de que abandonara el poder, porque se le iban a dar todas las facilidades que de una manera sorprendente no se le estaban dando a Batista en Cuba, que concomitantemente con el movimiento para sacar a Trujillo del poder, también se estaba haciendo lo propio con Fulgencio Batista en Cuba, con una con toda la campaña que se había hecho de opinión pública en los Estados Unidos a favor de la guerrilla de Fidel Castro Ruz, al que se había bautizado con el nombre de un nuevo un nuevo Robin Hood. Ponerle ese calificativo de Robin Hood era convertirlo en un héroe de historia, ¿no? Un hombre que le daba dinero a los pobres, que le quitaba a los ricos, un héroe de la historia británica. Pero eso se hizo en Estados Unidos a favor de Fidel Castro. Y se estaba preparando entonces la salida del poder del dictador Fulgencio Batista, a quien se le negó ir a disfrutar su dinero en una hacienda que había comprado en Miami. Sin embargo, a Trujillo se le ofreció ir con su dinero, disfrutar su dinero en Estados Unidos. Pero Trujillo se negó de plano. Y él sabía que eso lo iba a llevar a un atentado. Por eso, cuando los conspiradores pudieron lograrlo en su trayecto hacia San Cristóbal, viajando solo con su chofer, de esa situación dio testimonio después Johnny Aves García, el agente de la CIA, que al mismo tiempo era el jefe de seguridad de Trujillo, que dijo que Trujillo había dado instrucciones de que le quitaran la escolta, que él era vigilado de manera clandestina, o sea, oculta para él, porque él había ordenado que le quitaran escolta. O sea, él estaba desafiando lo que él sabía que le venía, que era un intento de matarlo. Y no sé por qué razón él decía: yo prefiero que me maten, entonces yo de aquí no me voy. Y esa fue la decisión que él tomó, y así fue. La conspiración se montó, pero fracasó el golpe de Estado. El grupo que debió actuar, o sea, tomar el poder declarando en el momento inmediatamente después, por lo menos declarar a las Fuerzas Armadas en estado de emergencia. Y
acuartelar las tropas. Eso estaba a cargo de Pupo Román, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, casado con una sobrina de Trujillo. Digo, era secretario de las Fuerzas Armadas porque Trujillo lo consideraba familia, por estar casado con su sobrina. Pero Pupo Román había sido reclutado para que fuera la pieza clave que pusiera en marcha el golpe de Estado inmediatamente después de la muerte de Trujillo, y así fue. Estaba supuesto a ser. Pero eso lo relata el entonces general Arturo Espaillat, que venía de ser el primer, o quizás el único, militar de Trujillo que había sido graduado en West Point. Y yo le agrego, y en Langley, la sede de la CIA, también, porque él era un agente de la CIA. Y era el supervisor del atentado que se le iba a hacer a Trujillo. Y por eso todas las noches iba y se sentaba en el pony a coger fresco con su esposa. Y en realidad lo que le estaba era pendiente del paso de Trujillo y del intento que se iba a producir de matarlo. Y tan pronto él escuchó la noche del 30 de mayo los disparos, se trasladó inmediatamente al sitio, vio los fogonazos, según él mismo los relata en su libro, y se devolvió inmediatamente ¿para dónde? Para donde Pupo Román. ¿Por qué? Porque Pupo Román había puesto como condición que tenía que ver muerto a Trujillo antes de él actuar. Y entonces Arturo Espaillat lo fue a buscar para llevarlo, para que viera que ya se había ejecutado el atentado. Pero resulta ser que Pupo Román no sabía que Arturo Espaillat era parte del complot y que era nada menos que el supervisor del atentado. Él pensó, cuando lo vio llegar, dado los antecedentes de Arturo Espaillat como el secretario de Seguridad, llegó a serlo, del régimen de Trujillo, de esas incongruencias de la política, ¿no? Y cuando lo ve llegar pensó que él había sido descubierto, y entonces ahí mismo paralizó todo lo que él debió haber hecho, como haber acuartelado las tropas ya en su condición de secretario de Estado. No lo hizo, sino que se fue y acompañó a Arturo Espaillat al sitio donde lo llevó a que viera que se había producido el atentado. Pero todo lo que debió haber seguido al acuartelamiento de las tropas, o sea, el golpe de Estado que estaba a cargo de Modesto Díaz y la otra parte del grupo, no se produjo. De manera que todo eso salió de otra manera. Lo que salió, de acuerdo a lo que se había pensado, fue lo que vino después, porque ahí intervino pues la voluntad del presidente que estaba en ese momento vigente, que era Kennedy. Y Kennedy encontró listo el complot contra Trujillo, que lo había preparado en su gestión el previo presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Eso es muy complejo. Yo no quiero enredarle mucho la historia a ustedes de todo eso, pero los dominicanos deben hacer el esfuerzo de estar bien enterados de todo, porque se nos está construyendo y se nos está modificando nuestra historia alrededor de nosotros, manipulando los hechos, de manera que nunca podamos estar al tanto de la verdad. Y si algo debe hacer este programa, es poner la verdad tal y como hemos llegado a conocerla, porque a veces la verdad llega a nosotros.
y a veces nosotros salimos y la buscamos, con todo lo que eso supone. Pero ya a nuestra edad hemos acumulado muchos retazos de la verdad sueltos por todas partes y hemos articulado el complot que ha llevado al país a la situación en que estamos casi de frente a una fusión con Haití, porque eso viene preparándose desde hace mucho tiempo. Y eso, a nuestro juicio, tiene que ver con la muerte de Trujillo. Y si no, aquí no tendríamos el país lleno de haitianos. Usted puede estar seguro de eso. Solamente el hecho de que se haya mencionado la llegada aquí de un nieto de Trujillo, y ya eso tiene a mucha gente inquieta, incluyendo a todos los que han estado montando el asunto de la legalización para poder llevar a sus últimas consecuencias la presencia de esa gran migración haitiana, que no es otro que el ponerlos a votar para poder tomar el control de la decisión política en la República Dominicana. Todo eso es parte de un mismo menjurje. No es solamente pagarle más los salarios, que lo están haciendo. Es hacer los dominicanos para que ya los dominicanos perdamos el control de nuestra soberanía. Y estamos a un paso de eso, porque este complot que lo denunció, ¿recuerdan ustedes el pastor Ezequiel Molina el día 1 de enero del año 2016? En el Parque Olímpico, delante de todos los 75,000 feligreses que tenía ahí y de casi la totalidad del gabinete, porque Danilo Medina estaba sentado ahí viendo cómo él desarrollaba el evento, que se ha hecho casi una tradición todos los días 1 de enero. Y ese día él denunció que existía una conjura para la fusión de los dos países. Lo único que, de alguna manera, de ese día en adelante, a él se le borró totalmente lo que había hecho, al punto de que ha vuelto 2 veces a la convocatoria del 1 de enero y no ha tenido ni siquiera un minuto de recuerdo para aquella valerosa y asombrosa denuncia, que realmente está en marcha. Todo esto que está sucediendo es parte del mismo propósito. Ahora, ¿quiénes lo mueven? Para eso estamos nosotros, para poderles decir lo que se les oculta. Hay desde luego intereses donde hay 2 expresidentes de Estados Unidos y por eso se han repartido la tarea. En Haití está William Jefferson Clinton y de este lado está George Herbert Walker Bush, y todas las riquezas de la isla se le están repartiendo porque ellos dos trabajan juntos. Entonces la riqueza de haitianos y dominicanos va a parar a los mercados internacionales y se vende y no sabemos lo que le queda al país o lo que le pueda quedar a los dominicanos. Estamos en el medio de esa conjura y ese es el momento en que uno tiene que mirar hacia atrás y tratar de entender qué cosas han ido sucediendo para que podamos llegar al punto donde estamos. Desde luego hemos estado hasta cierto punto, la providencia nos ha protegido. La fusión con Haití tenía un detonador final, que era la elección de Hillary Clinton, presidenta de Estados Unidos, y eso no se dio. Quiere decir que hemos ganado tiempo. Estamos en un compás que ha dado lugar a que se instale el gobierno de Donald Trump y a que haya ciertos atisbos de protección
a la República. Como por ejemplo, el testimonio voluntario que dio en su momento el general John Kelly, siendo jefe del Comando Sur, en una reunión internacional en Las Bahamas, donde él se mostró claramente opuesto a que se le siguiera llenando al país de haitianos. Ese señor es ahora una persona de mucha influencia en el gobierno de Donald Trump porque es el jefe del gabinete. Mientras tanto, la reunión que era el encuentro de Donald Trump con Latinoamérica en Perú se suspendió en sus propósitos. La reunión se realizó, pero esa no era la reunión que estaba planificada, porque la reunión que estaba planificada Trump la tuvo que suspender para ocuparse de los problemas de Medio Oriente. De manera que el mensaje contra la corrupción en Latinoamérica, que está a la vista de todos nosotros, porque se ha estado haciendo casi a la clara. El dinero de Odebrecht ha viajado a todos los procesos electorales de América Latina. No hay un país donde el dinero de Odebrecht no haya llegado a favor de uno de los candidatos. ¿Y quién ha estado moviendo eso? Bueno, un señor que se llama Luis Ignacio Lula da Silva, brasileño, que fue el que articuló el asunto para mover el dinero y los recursos de Odebrecht como motor de financiación de las campañas políticas, dándole desde luego contratos, jugosos contratos de obras públicas a Odebrecht. Y porque la oficina que Odebrecht tenía para distribuir esos aportes electorales se había trasladado para República Dominicana, dado los vínculos entre Luis Ignacio Lula da Silva y Leonel Fernández Reina, con su Funglode, sede de todas las gestiones de Leonel Fernández para ganar influencia en la política latinoamericana. Y porque ambos son miembros del mismo organismo que desde Estados Unidos ha estado ligada a todas estas tratativas que se llama Diálogo Interamericano. Y resulta que hubo un precursor de esa vinculación. El primer miembro de Diálogo Interamericano por República Dominicana se llamó José Francisco Peña Gómez. Quiere decir que Peña Gómez fue siempre un agente extranjero, como lo es Leonel Fernández. Ahora, ese extranjero es una parte de esa plutocracia del norte, no la que está ahora mismo detrás y representada con el gobierno de Donald Trump. Entonces ahora se les ha complicado el asunto porque ellos estaban más cerca de los Clinton. De modo que eso lleva a la conclusión de que el grupo de diálogo interamericano estaba próximo a los Clinton y a los Bush, que son los que tenemos metidos aquí, llevándose el oro y la plata de la isla. De manera que todo se teje en esa forma, sí. Y desde luego que al país se le deja ver lo que ellos quieren dejarle ver a través de las cosas que se ponen en los periódicos o de las cosas que se ponen en la televisión, 100% alejanas de la verdad. Pero yo quiero aprovechar y volver a traer esta figura. Esta es una persona clave del movimiento constitucionalista porque junto con Rafael Tomás Fernández Domínguez en la parte militar, este señor se encargó de la parte civil y fue el presidente provisional que entró al Palacio Nacional
el domingo 25 de abril de 1965 a las 10 de la mañana, acompañado de este señor que está aquí hablando con ustedes. De manera que cuando yo le diga una cosa de una manera, ustedes pueden estar seguros de que es así, porque sencillamente no me lo contaron, yo estaba ahí. De todos modos, estos son días para informar sobre sus hechos y reflexionar sobre sus consecuencias. Y sobre todo por las cosas que se han hecho y también por las que no se han hecho. De manera que seguiremos aquí al pie del cañón, como decimos. Les habló la Paula Payán Anita. Nos vemos mañana. Dios mediante.